gracias a Acomo, tu fintech de cambios online, segura y confiable. Son las 7:31, recibimos al señor Julio Silva Meneses, quien es presidente de la Asociación Peruana de Derecho Electoral. Señor Silva Meneses, muy buenas noches y bienvenido digitalmente a RPP. Fernando, igualmente, muy buenas noches, gracias por la entrevista. Sí, lo hemos consultado naturalmente para saber su opinión respecto de lo aprobado en el pleno que tuvo lugar ayer en Cajamarca, pleno descentralizado, respecto de la no realización de elecciones primarias en las elecciones regionales y municipales del próximo año. En efecto, don Fernando, el Pleno del Congreso ayer en esta sesión descentralizada al filo de la medianoche aprobó la suspensión de la realización de las elecciones primarias, así como otras normas que serán de aplicación en estos comicios municipales y regionales del 2022. Particularmente considero que estamos ante un retroceso en esta reforma política que lo que busca es tener partidos políticos más fuertes y representativos. Estas elecciones primarias, simultáneas, abiertas y obligatorias, apuntaban efectivamente en ese rumbo, en ese camino de tener partidos políticos, organizaciones políticas, porque no solo tenemos los partidos, sino los movimientos regionales, que tengan más representatividad, que tengan y que no suceda, por ejemplo, lo que pasó en las elecciones internas del 2021, en las cuales vimos cómo partidos políticos con padrones de afiliados no lograban ni siquiera en promedio llegar al 5% de participación. Entonces, como vuelvo a señalarlo, esta reforma, esta suspensión de las elecciones primarias, pues lo que hace es retroceder en lo que ya se había avanzado. En el 2019, agosto del 2019, se introduce esta figura de las elecciones primarias. En el 2021 se tenía pensada su realización, pero por la pandemia, esa fue la justificación, no se realizaron, pero se dejó sentado de que ya se iban a realizar para estas elecciones regionales y municipales del 2022. Y bueno, hemos llegado a este punto y nuevamente el Congreso de la República aprueba la suspensión. Ojo, no se ha eliminado, así que en teoría para las elecciones del 2026 se aplicarán. Se van a realizar regionales y municipales que van a coincidir en este año, se van a realizar. Ahora, lo que llama la atención en este caso respecto de esta suspensión es que han coincidido partidos de extremos políticos opuestos, por una parte, y que ambos argumentan razones de calendario. Nadie dice estar contra. Dicen que no se puede en los plazos que quedan, en los plazos de las elecciones previstas en el tercer trimestre del próximo año. Y sobre todo, invocan lo que ha dicho sobre el tema la autoridad electoral misma. Explíquenos, por favor, esto. ¿Por qué es el Jurado Nacional que se ha tenido que pronunciar sobre la inviabilidad para el próximo año de las primarias? Sí, efectivamente, la semana pasada los organismos electorales, a través de un acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, hicieron de conocimiento su posición respecto a las elecciones primarias y señalaron que era imposible su organización, su realización, atendiendo tanto a factores normativos. Ellos señalaban y sostienen de que la norma no está completa, hay vacíos que son necesarios y que no se tienen y que eso imposibilita la realización de las primarias, y por el otro lado también el tema del cronograma en sí mismo, y es que los plazos, sostienen, pues eran muy cortos, teniendo en cuenta que ya hay otros hitos establecidos en la normativa y que no se podía llegar o no se podían cumplir con esos hitos, teniendo en cuenta que las propias elecciones primarias comprenden una serie de etapas. Sin embargo, don Fernando, lo que sí llama la atención, y creo que es hasta cierto punto criticable, es que los organismos electorales tenían conocimiento de esta figura de las elecciones primarias desde el 2019, y pues recién una semana antes, como lo digo, de que se apruebe finalmente la suspensión de las primarias para estas elecciones del próximo año, hicieron público su postura respecto a esta situación.
Incluso recién ahora que se aprueba por parte del Congreso la suspensión de las primarias, el Jurado Nacional de Elecciones ayer, también en la noche y hoy en la mañana han emitido un comunicado señalando que ellos van a proponer, van a presentar una iniciativa legislativa para regular las elecciones internas, olvidando que el plazo que tiene el Congreso para aprobar las normas electorales para el próximo año vence el 31 de octubre, es decir, el día domingo. Entonces, nuevamente creo que a destiempo el Jurado Nacional de Elecciones lanza esta propuesta muy interesante, por cierto, que plantea que, por ejemplo, en las elecciones internas se exija un mínimo de participación por parte de los partidos, pero lamentablemente pues el Congreso de la República ya no va a tener otra sesión hasta el 31 de octubre, con lo cual esta interesante iniciativa de parte del Jurado Nacional de Elecciones no va a ser de aplicación en las elecciones del próximo año. Sin embargo, el pleno realizado en Cajamarca no aprobó otras reglas que habían sido elaboradas en el mismo espíritu por la misma Comisión de Constitución. ¿Cuáles son esas otras reglas y por qué no fueron aprobadas? Bueno, cuando se somete a votación el texto sustitutorio, a raíz de una cuestión previa que plantea la congresista Susel Paredes, se desagrega el texto sustitutorio en tres textos. Uno que comprendía la parte organizativa de las elecciones, porque juntamente con la suspensión de las primarias, el Congreso también ayer ha aprobado otra serie de normas que eran necesarias para las elecciones y que tenían que ver más con la organización. Me refiero, por ejemplo, al tema del horario. Se ha aprobado que las elecciones sean de 7 de la mañana a 5 de la tarde, la dispensa o justificación de las personas que están en grupos de riesgo ante la COVID-19, que los locales de votación no necesariamente sean colegios y que haya la menor cantidad de mesas por locales de votación, entre otras cuestiones organizativas. Esas también se han aprobado y fueron parte de este texto sustitutorio, pero a raíz de esta cuestión previa que plantea la congresista Paredes, se desagregan dos cuestiones puntuales. Una que tiene que ver con las elecciones primarias y la otra tiene que ver con los supuestos de cancelación de partidos y movimientos regionales que se votaron de manera separada. Este texto sustitutorio con la parte organizativa y otras normas que tienen que ver con partidos y movimientos, pero que no generaban tanta discusión en el Congreso, se aprobaron. Se votó separadamente el tema de la suspensión de las elecciones primarias y finalmente, tras una reconsideración incluso, es que se logró el mínimo necesario y se logró también la exoneración de la segunda votación. Y lo que no se aprobó y que creo que va a tener consecuencias luego de las elecciones del próximo año es no se aprobó la aplicación de estos supuestos o causales de cancelación de partidos y movimientos regionales. ¿Y qué es lo que pasa, don Fernando? Que nuestra legislación actual establece mínimos para que los partidos y movimientos regionales presenten en las elecciones, mínimos de presentación de candidaturas. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, los partidos políticos tienen que presentar en las elecciones del próximo año, como mínimo, tienen que presentar candidatos en 15 regiones, en 98 provincias y en 615 distritos. Y aquellos partidos que no cumplan van a perder su inscripción. Así como luego de las elecciones generales del 2021, 15 partidos perdieron su inscripción porque no superaron la valla, estos mínimos que están establecidos en la ley también son otra valla que se van a aplicar en las elecciones del próximo año. Y no se suspendió, estaba en el texto sustitutorio, se votó separado y no se aprobó, así que está plenamente vigente. Y lo que vamos a ver luego de las elecciones del próximo año es que muchos partidos, varios partidos y muchos movimientos regionales van a perder su inscripción, tal como pasó, como lo he señalado, cuando se concluyó las elecciones del 2021. La acción política es un asunto de convicción y de ganas de hacer algo por el país y de reunirse con otros ciudadanos, de manera que eso corresponde a las personas. Pero como marco normativo, ¿qué podemos hacer para evitar el espectáculo que vemos de dirigentes que son elegidos con escasísimos respaldos, sin un partido detrás, sin mecanismos de control al interior de sus organizaciones, todo lo cual desemboca en muchos casos en la corrupción, tal y como lo estamos viendo estos días, tristemente, en Arequipa?
¿Qué podemos diseñar como marco institucional para por lo menos frenar esas malas tendencias que hacen daño a la credibilidad de nuestro régimen político? El kit del asunto, don Fernando, es fortalecer la democracia interna, las normas de democracia interna de los partidos y movimientos regionales. En la ley de organizaciones políticas, que es el cuerpo normativo que regula estos temas, siempre ha sido reticente a entrar en la esfera interna de los partidos y los movimientos regionales. Creo que ha llegado la hora, el momento, y es justamente pues esta ocasión, al haberse suspendido las primarias, es un buen momento para que tanto el Jurado Nacional de Elecciones, que tiene iniciativa legislativa, como el mismo Congreso de la República, entren a debatir y discutir normas que regulen, que fortalezcan la democracia interna, de tal manera que, por ejemplo, no se obstaculice a aquellos afiliados de partidos y movimientos que quieran ocupar cargos directivos, se les permita que puedan postular internamente o se les permita que puedan ser candidatos. Justamente ese es uno de los temas que faltaba regular en estas elecciones primarias. La manera, la forma, cómo es que los afiliados de los partidos políticos iban a presentarse como precandidatos de las diferentes organizaciones políticas. A partir de ahora, pues, y en lo que queda hasta el año 2026, tenemos que centrarnos en fortalecer justamente estas reglas internas que permiten a los afiliados ocupar cargos directivos o ser candidatos o precandidatos por parte de los partidos y movimientos regionales. Muchas gracias, doctor Julio Silva, por sus explicaciones, por su claridad conceptual y por también la pasión por mejorar nuestro país que ellas expresan. Le agradezco mucho su presencia en RPP. Recuerdo que usted es el presidente de la Asociación Peruana de Derecho Electoral. Muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa, después de la cual conversaremos, para nuestra gran satisfacción, con la directora de una película muy esperada que debe ser inaugurada pronto en nuestro país, basada en la novela de Alfredo Bradis Echenique, Un mundo para Julius.